me sentí inspirado, así que hice mi propio Codex Astartes, más o menos. Inventé mi propio capítulo y me fui más a lo imaginativo, así que creé una propia legión. Como sea, me sentí inspirado y luego quise compartirlo, así que espero que lo disfruten. Puede que estemos condenados, pero el imperio no. El imperio de la humanidad se mantendrá de pie. ¡Que viva el Dios emperador de la humanidad! Este capítulo, esta legión puede que esté condenada, pero seremos condenados una vez que el imperio esté a salvo, que los sucios sinos hayan muerto, que los dioses del caos desaparezcan. Esta es una carga, esta es una maldición. Pero somos aztecs, somos la legión prohibida y jamás nos rendiremos. Hasta que llegue el último enemigo, hasta que caiga el último monstruo. Pero si no tenemos salvación, si el emperador mismo lo designa así, si nuestros padres o el regente a cargo del imperio decide que esto no es suficiente, daremos nuestras vidas solo después de que hayamos completado nuestra misión, pues esa es nuestra única deber, esa es nuestra única misión, y jamás lo olviden, porque nosotros jamás seremos olvidados. Marines espaciales aztecas. En el oscuro futuro del Milano 40 y más allá, existen múltiples capítulos de Adeptus Astartes, sucesores de las grandes legiones de antaño lideradas por los primarcas, todo esto por decreto del primarca Roboute Guilliman, señor de los ultramarines y de los mundos de ultramar, ya que él estableció el Codex Astartes, es un documento que decreta la reorganización de los marines espaciales, tanto en aspectos tácticos, así como su número, pues ahora ya no serán legiones, serán divididas en algo llamado capítulos. Cada capítulo de marines espaciales solo pueden tener 1000 efectivos, sin excepción. Todos los primarcas leales aceptaron esto, incluso el señor de los puños imperiales, el primarca Rogaldorn. De esta manera hay un capítulo de marines espaciales que conservan la imagen y nombre de las legiones originales, la Guardia del Cuervo, los salamandras, los puños imperiales, los ultramarines, los ángeles oscuros, los cicatrices blancas, la Vilca Fenrica, los manos de Hierro y los ángeles sangrientos. Ellos mantienen como un capítulo y ya no una legión, pero se mantienen en esencia, mientras que el resto de los marines fundaron nuevos capítulos de marines y posteriormente más capítulos serían fundados, siendo sucesores de las diferentes legiones. No obstante, aunque usan la misma semilla genética que las legiones de antaño, tienen más que un nombre y colores diferentes, tienen sus propias tradiciones, sus propias formas de reclutamiento, sus propias bases, y básicamente, sus propias agendas. Cada capítulo actúa de forma independiente de los demás, pudiendo formar alianzas o incluso enfrentarse si lo consideran necesario. Desde el fin de la herejía de Horus y de la implementación del Codex Astartes, muchos capítulos de marines espaciales han sido fundados y otros más han desaparecido, por diferentes razones. Algunas de esas razones son tan terribles que tuvieron que ser cambiadas para ocultar las aberraciones que hay en las estrellas, pero eso y más cosas son especulaciones para la cualquier otro marín, pues esta es información que no está disponible para la simple población del imperio, reservada para los altos mandos o solo para ciertos sectores del alto mando, como algunos inquisidores, grupos de Mechanicus etc. Todos los capítulos de marines espaciales tienen algo que los hace especiales, en sentido de que tienen algo que los destaca del resto o algo que en lo que se especializan, pero todos luchan sin descanso contra los enemigos del imperio, todos a su propia manera, todos jurando su eterna lealtad, al imperio y al dios emperador de la humanidad. Pero, estamos por conocer a un capítulo de Adeptus Astartes que no tiene una semilla genética, sino que tienen 4, 2 pertenecientes a primarcas leales y las otras 2 vienen de primarcas traidores. Los leales son Sanguinius y Hagatai Khan, mientras que los traidores son Perturabo y Conrad Kurz. Esta imposible unión, sucedió hace mucho tiempo atrás, y es un secreto que se ha mantenido oculto de todos, absolutamente de todos, gracias a que han hecho hasta lo imposible para ocultar este secreto, pues esto es de las más grandes herejías. La muerte es el castigo más misericordioso que podrían obtener, pues si se llega a descubrir la verdad el castigo sería abismal. Ellos lo saben y lo aceptan, pero no es el momento ya que su misión no puede detenerse hasta que la hayan cumplido. Esto lo han jurado con sangre y lo han mantenido desde entonces. Pero ¿por qué llegar tan lejos? ¿Qué misión tienen que cumplir? ¿Cómo esto pudo ser posible?
Esas preguntas y más las resolveremos ahora. Todo esto comenzó en la herejía de Horus, cuando el señor de la guerra cayó en tentación por los 4 dioses del caos. Este fue a buscar ayuda en su rebelión, buscando a sus hermanos para que le ayuden. La mitad de los primarcas se le unió por sus propias razones, así que tras reunir a sus hermanos y asegurar su lealtad, Horus decidió purgar sus filas y las filas de hermanos de todos los que son leales al emperador, pasando en lo que es conocido como la atrocidad de Isvaan 6, los leales pusieron resistencia para detener a sus hermanos y a sus padres de esta locura que es traicionar al imperio, pero no iba a ser suficiente. No podían oponerse a sus hermanos liderados por sus padres, por lo que se optó por otra opción, tratar de escapar para informarle al imperio de esta traición. Fue muy difícil, todos los intentos por escapar parecían imposibles. Las naves eran arcimilladas hasta ser derribadas, los soldados eran arrasados. Hasta que tras varios sacrificios alguien logró escapar, el Astarter Nathaniel Garro logró dar aviso siendo el único leal que sobrevive a la atrocidad de Isvaan 6, o eso se creía, pues una de las naves que se creyó derribada, en realidad quedó atrapada en la disformidad, quedando ahí por un tiempo indefinido por los tripulantes, ya que los daños eran tan extensos que afectó a varios sistemas de forma crítica, así que no tenían forma de saber cuánto tiempo estuvieron ahí hasta que lograron escapar. La nave salió pero estaba tan dañada que no puede mantenerse en el aire, dirigiéndose a la superficie de un planeta que se estaba limpiando de senos presentes y al ser una raza primitiva no hubo muchos problemas, barrieron con ellos de forma rápida. Una tarea encomendada a un grupo de ángeles sangrientos, los cuales fueron apoyados por un grupo de las cicatrices blancas. Ellos perseguían a una nave senos de los Drukari que había llegado a este sistema, por lo que tras derribarla no se detuvieron y asistieron a sus hermanos en la toma de este planeta. Tras acabar con ellos, los líderes de ambos grupos se reúnen para asegurarse de que el planeta fue limpiado de toda presencia senos, y también para tratar de averiguar la razón por la que no pueden comunicarse con sus legiones. Es como si algo les bloqueara de ellos. De cualquier forma no notaron que había algo fuera de lo normal hasta que vieron una nave sumamente dañada y que va cayendo. Tras estrellarse fueron de inmediato para asistir a sus compañeros pues la nave era de diseño imperial. La nave pudo conservar gran parte de su integridad y por ende pudieron sacar a varios de sus hermanos, no a todos pero sí a muchos de ellos, con diferentes heridas pero aún siguen vivos. Amos de la noche y guerreros de hierro. Los ángeles y las cicatrices quisieron saber qué había ocurrido pero, sus hermanos heridos se habían querido saber qué año es, cuánto tiempo han pasado perdidos en la disformidad. Tras decirles la fecha se percataron de que estuvieron perdidos por 2 años, y antes de más preguntas el líder de estos guerreros de hierro grita que tienen que ir a Terra para avisar de la traición de los primarcas, una vil afirmación que provoca la ira de los marines que los asistieron, estando a punto de matarlo por esas acusaciones, pero el líder de estos amos de las noches dice que es verdad. Sus padres más otros más fueron convocados por el señor de la guerra y han iniciado con una revolución. Fue así que contaron todo, la rebelión del señor de la guerra, él, como junto a sus hermanos traidores y como tuvieron que luchar contra sus hermanos por permanecer leales al emperador, al no poder vencerlo trataron de huir para dar aviso de esta vil herejía. Todo lo contado dividió a los marines que son hijos de los leales, ya que querían ir con sus primarcas y dar aviso. No obstante, unos querían tomar bajo custodia a estos marines cuyos primarcas se habían declarado traidores, otros querían matarlos por las acciones de sus primarcas, ya que no confían en estos marines. Tanto por lo que contaron y por las reputaciones de estos mismos. Por un lado, los guerreros de hierro tienen un historial muy pequeño de acciones, ya que sus actividades se mantuvieron a oscuras por decreto del propio emperador, por lo que casi nadie sabe todo lo que han hecho, las amenazas que enfrentaron, los horrores que tuvieron que encarar y muchas cosas más, y por si fuera poco, los amos de la noche son menos confiables, pues todos conocen que estos sujetos hacen actos de los más aberrantes y condenados en el imperio, ya sea un mal necesario o no. Nadie quería confiar en estos sujetos así como en sus primarcas, no tenían nada para confiar en ellos además de contar lo que sucedió con Horus y el resto de los traidores. En medio de la discusión los líderes de estos marines desamparados por sus padres y hermanos traidores, dijeron que no pueden perder más tiempo, no importa sus destinos, lo que importa es el destino del imperio, por lo que pueden enciérrenlos donde quieran. O pueden matarlos si eso desean, pero tienen que actuar de forma rápida para detener esta herejía. Entonces el líder de estos ángeles sangrientos, Vlad el Cruzado, declaró que irán de inmediato a unirse a las fuerzas del imperio. Irán todos, absolutamente todos, incluyendo a estos astartes desamparados. Eso sorprendió a los mencionados y a sus hermanos. Entonces el líder de los cicatrices blancas dice que es verdad, no pueden perder más tiempo y si estos marines están así por mantenerse leales, no
Pueden tomarlos como traidores y si eso no es suficiente, tienen una gran oportunidad para que lo demuestren su lealtad en el campo de batalla, además de que si es mentería lo que han contado siempre podrían matarlos, haciendo que paguen por su herejía. Ellos aceptaron volviendo a jurar su lealtad al imperio y al emperador, así que tomaron sus cosas y dejaron este mundo para que los colonos empiecen a ocuparlo, tomaron a los marines desamparados en sus naves para volver al imperio, descubrieron que la herejía de Horus ya había comenzado, por lo que se unieron a las fuerzas de los leales, pero manteniendo en secreto a sus compañeros desamparados para evitar una desorganización o algo más, y concentrarse en vencer a los traidores. Este curioso grupo se mantuvo junto hasta el asedio en Terra, combatían fieramente, los guerreros de Hierro mostraron las debilidades de sus hermanos y los amos de la noche tomaron por sorpresa a los traidores, por no esperaban que sus tácticas fueran usadas contra ellos. Este grupo imposible se mantuvo firme, se complementaban y demostraron ser una gran fuerza de combate que no se podía ignorar, pero, llegó la oscuridad. En medio del combate los ángeles sangrientos se volvieron locos, esto se debe a que a través de la disformidad, escucharon la muerte del ángel, pudieron escuchar la muerte de Sanguinius, saben que su padre murió, saben lo que pasó, lo que los llenó de una inmensa cólera, se volvieron máquinas de muerte, matando a los traidores por centenares, su sed de sangre fue tan grande que sus compañeros se hicieron a un lado para evitar morir. Entonces finalmente terminó el asedio, pero no fue una victoria, el emperador fue herido de muerte, los traidores perdieron a Horus, pero no fueron exterminados, escaparon al ojo del terror, esto no era una victoria y todos lo saben. Los leales juraron cazar a los traidores, haciéndolos pagar por todo lo que han hecho, harán justicia y cobrarán venganza. Entonces fue cuando se declaró el Codex Astartes, este peculiar grupo de marines espaciales quedaron en números iguales tras el fin de la herejía, con el decreto imperial ya establecido, las fuerzas restantes se fueron a aquel mundo en donde se juntaron para establecer su nueva base. Al principio pensaron en separarse para que cada grupo pueda fundar un capítulo sucesor, pero antes de hacerlo, todos ellos descubrieron algo imposible, descubre algo que pasó con ellos por causa de la disformidad. Sus semillas genéticas fueron alteradas, la radiación de la disformidad que absorbieron los amos de la noche y los guerreros de Hierro fue amplificada a la vez que compartida a todos los demás por constantes viajes por la disformidad, las 4 semillas fueron mezcladas. Ahora en vez de cada grupo son hijos de su respectivo primarca, ahora son hijos de los 4 primarcas, tanto de los primarcas leales como de los traidores, si esto llega a ser descubierto serían declarados herejes y serían purgados. Con este descubrimiento hizo que lazara la cólera entre ellos, los hijos de los leales y los hijos de los traidores estaban a punto de luchar, culpándose el uno al otro por profanar algo tan valioso como lo es la semilla genético. Sin embargo, antes de que se dispare el primer Volter, sus líderes detuvieron a sus hermanos antes de iniciar con innecesaria carnicería, ya que ya habían comprobaron que todos los marines presentes y los que cayeron durante la herejía demostraron ser leales. Se juntaron con muchas dudas entre ellos, pero demostraron ser leales al emperador, al imperio y a ellos mismos, luchando uno al lado del otro de inicio a fin, demostrando su valor y su lealtad, declaran que lo que pasó con sus semillas es una tragedia incorregible, también abre un nuevo sendero, uno en el que todos podrán caminar juntos, en esta senda honrarán a los primarcas leales, harán perdurarán las enseñanzas de los caídos antes de que fueran consumidos por el caos, protegerán lo que han creado y condenarán su herejía. En otras palabras, todos merecen seguir formando parte de imperio y que no es justo que paguen por los pecados de sus hermanos traidores, ni por las aberraciones que hicieron sus padres. Esto inició una nueva discusión, pero no duraría mucho ya que al final, todos son hermanos ahora más que nunca, por lo que ya que todos reafirman su nueva hermandad, se disponen a tomar una nueva misión. Así que mediante con un cuchillo negro se hacen un corte en la mano para poder hacer un juramento de sangre, todos lo hacen sin excepción, por lo que todos estos marines que se juntaron se unirán para fundar un nuevo capítulo de marines espaciales. Viajaron hasta llegar a ese mundo en donde se juntaron, declararon que este mundo será su nueva base, por lo tanto este nuevo mundo será llamado Aztecs, es un mundo con grandes de bosques, selvas, montañas y muchos cuerpos de agua así con unos cuantos grandes volcanes, mientras toman el planeta e inician con las construcciones descubren que este mundo en el paso era parte de los dominios del hombre, ya que durante una excavación encontraron ruinas antiguas de diseño humano, así como también se encontró con tecnología perdida. El Mechanicus fue llamado para conocer y saber cómo manejar estas reliquias del pasado, encontrando diferentes máquinas, y una de estas tiene grandes capacidades en el campo de la genética. El Mechanicus pensó en usar toda esta tecnología para crear a más capítulos, lo malo es que la máquina no se puede mover. Las razones no son claras pero parece que es inamovible de este mundo, en todos los marines presentes tuvieron
Una idea, aprovechando el fanatismo de los del Mechanicus dijeron que son procedentes de 2 primarcas, así que qué tal si unen ambas semillas y cambio podrán trabajar en este lugar con el resto de la tecnología que hay en el planeta, así como también los ayudarán en la búsqueda de más tecnología antigua que hay en el sistema. Al principio los tecnos sacerdotes no estaban muy seguros, pero uno de ellos escuchó que otros del Mechanicus tienen una tarea especial con las semillas genéticas de los primarcas, así que si ellos pueden hacer, ¿por qué ellos no? Dicho eso, procedieron a trabajar, estudian de forma detallada las semillas que les proporcionaron y trabajaron arduamente para unirlas, pero notaron cosas raras. Se supone que eran 2 semillas, pero ¿veis cosas que encuentran en algunas semillas pareciendo que en vez de están seguros de que están viendo, pero aún así parece que responden de forma muy positiva? Hay cosas que ven de las otros. Semillas que han visto en los cicatrices blancas y en ángeles sangrientos, pero lo demás no logran entender que sí hay otras incongruencias, pero aún así esto no los detiene. De hecho parece que los inspira para continuar trabajando y esforzarse más, encontrando una gran estabilidad que ayuda de alguna a mantener estable el resto de los componentes, tanto que los del Mechanicus no podían creerlo, pero no la desaprovecharon, la usaron de base para arreglar cuanto pudieron cualquier defecto que encontrara o para potenciar algún aspecto, intentando darle más poder a los futuros marines espaciales. De esta forma pasó el tiempo, uniendo, mezclando, las semillas genéticas, las hacen madurar de diferentes maneras como si pasaran por generaciones, llevando a diferentes resultados más o menos satisfactorios. Así fue hasta que el dios máquina los bendijo y les dio el resultado que buscaban. De esta manera iniciaron con la implementación de esta nueva semilla genética, dando origen a los ángeles de obsidiana. Marines espaciales de armaduras negras y azules, con águilas plateadas en su pecho, sus sombreras tiene círculos blancos con un par de alas desplagadas con cristales negros en vez de plumas, cada pluma es una pieza tallada de obsidiana, cada una es irregular, brillante, afilado y resaltante, sobre una superficie blanca. El nombre vino por la inspiración de los grandes volcanes de Aztecs que generan grandes cantidades de obsidiana y aprovechando la asistencia del Mechanicus se pudieron forjar nuevas armas, grandes espadas en forma de machetes, cuchillas que se despliegan de los antebrazos, grandes hachas, volteres grandes equipados con grandes cuchillas con dientes para las bayonetas, todo esto hecho por una aleación especial, juntando la obsidiana con otros metales, obteniendo el beneficio de la obsidiana, siendo armas increíblemente afiladas, atravesando y cortando casi cualquier cosa con suma facilidad, además infecta las heridas cuasadas, por lo que si alguien logra sobrevivir a un golpe de estas armas, obtendrá una gran infección que podría matarlo, incluso afecta a los marines espaciales volviéndose armas de gran poder potenciando más a este capítulo. Estos marines espaciales demostraron ser fuertes, astutos, veloces, feroces, aptos para cualquier escenario de guerra, sea en donde sea que esté el enemigo, los ángeles de obsidiana acudirán de inmediato, pese a las bajas acabarán con múltiples enemigos, vengando a sus caídos y defendiendo al imperio, luchando solos o acudiendo en el auxilio de otro capítulo. Todo esto mientras guardan el secreto de su origen, aunque el Mechanicus presente en Aztecs logró darse cuenta de la verdad, las semillas vienen de leales y traidores, pero al final les dio igual. Este capítulo demostró ser eficiente, leal y los ayudaban con la tecnología, dándoles apoyo en la búsqueda y reclamación de cualquier artefacto que deseen, pero, hubo un par de ellos que pensaron en decir la verdad, ya sea que lo fueran a ser o no, su destino ya estaba escrito en cuanto pusieron esa cuestión. Al poco tiempo en Marte, así como al resto de los mundos forja del Mechanicus, recibieron un curioso regalo, lotes de información, cosas que desconocían y cosas que ya sabían. Se preguntaron de dónde vino, quién les dio esto y por qué harían algo así. Para ellos esto no se podía concebir, pues, el conocimiento es poder y es de tontos soltar su poder, así que quien es lo suficientemente estúpido para dar así como si nada todo este conocimiento, para ellos es un gran misterio, pero al final no les importó, ya que si alguien no cuida su poder, no hay razón para no aprovecharlo. En Aztecs el Mechanicus presente tampoco comprendieron qué sucedió, hasta que 3 ángeles de obsidiana llegaron con un par de capuchas rojas, destrozadas, llenas de sangre y aceite. Uno se acercó a ellos para entregarles esas capuchas. Quien las entregó fue alguien quien declaró que antaño originalmente era un amo de la noche. Esto fue una advertencia así como una declaración: no permitirán que nadie hable de sus secretos. La amenaza para estos tipos del Mechanicus no era solo la muerte, sino que algo mucho peor para ellos, el despojarlos de su conocimiento y exponerlo a todo el mundo, pues ellos preferirían morir y llevarse todo su conocimiento consigo, pero ahora eso no es posible. Hay amos de la noche, y descendientes con parte de esa condenada esencia, así que están con tipos que pueden hacer lo que sea, cualquier cosa para cumplir sus objetivos, así como sacarles toda la información y exponerla. Por lo tanto, todos los tecnos sacerdotes aceptaron no contar nada de esto a nadie.
Los marines emplearon las habilidades de sus legiones más lo que aprendieron en batalla así como lo que aprendieron de sus primarcas, incluso sus traiciones pues juran no cometer los mismos errores. Empleando ese conocimiento decidieron crear una gran ciudad, cerca de donde descubrieron esta antigua tecnología, levantaron una ciudad, pero no sería una ciudad ordinaria, será una que sea imposible de flanquear, una fortaleza impenetrable. Un lugar de justicia y orden, un lugar que sea bello y en donde pueda actuar con velocidad a la vez que con paz, será un lugar digno de contemplar y un lugar en donde podrás contemplar la belleza de este mundo, una ciudad perfecta e imposible de imitar. Una ciudad que pueda honrar a los primarcas, teniendo presente las enseñanzas del Khan, manteniendo viva la memoria de Sanguinius, un lugar que refleja cómo debe ser justicia como Conrad alguna vez deseó, una ciudad perfecta como alguna vez deseó Perturabo. Con la decisión ya tomada iniciaron con la construcción y no pensaron en un mejor lugar para colocar la ciudad que en un lago, fue una ardua tarea, en especial porque trataron de no destruir la belleza del mundo, pero finalmente lo lograron. Inspirándose en textos antiguos sobre el pasado de Terra, bautizaron esta ciudad como Hueyaltepetl-Cicoatl, la ciudad cometa, única, inigualable, algo que no podría verse nuevamente en ningún otro lugar. Orgullosos de su ciudad contempla que terminó abarcando una gran cantidad de la superficie del lago, además del terreno que rodea ese mismo lago, una ciudad autosuficiente sin importar que y que es capaz de enfrentarse a lo que sea, explotando al límite las habilidades de los guerreros de Hyrro y de todos los demás. Para garantizar la fuerza de este nuevo capítulo, cada parte compartió todo acerca de ellos, incluyendo lo que hicieron con sus padres, los cicatrices contaron cómo ellos podían criticar y cuestionar muchas cosas, incluyendo las órdenes del emperador, lo que casi lleva a una pelea, pero aclaran que es parte de las enseñanzas del Khan. Los amos de la noche contaron su origen y lo que su padre hacía, pero pese a todo, tenía un gran deseo por la justicia, uno del que ya no formara parte. Los guerreros de Hyrro contaron parte de lo que hacían, la razón por la que no se contaba nada de ellos, es porque todas sus acciones están clasificadas, no pueden decir lo que han hecho, pero dejan claro que se han enfrentado a múltiples cosas ocultas en el espacio, demostrando que hay una infinidad de peligros ahí afuera, más de los que ya se conocen y honraran a Barabas de Antioch, un hombre deshonrado por su padre por oponerse a su voluntad tras una desastrosa campaña contra una extraña raza seno, pero gracias a sus hermanos que pudieron asistir a ultramar, y en especial por un puño imperial, Alexis Pollux, saben que Barabas no cargaba pena alguna. Él era un verdadero Adeptus Astarte que refleja lo que tiene que ser y siempre tuvo que ser un guerrero de Hierro, guerra por dentro y hierro por fuera. Entonces llegó el turno de los ángeles sangrientos, dejando claro que lo que contarán jamás tiene que salir de este lugar, pues si eso pasa acabarán con todos. Aunque se estaban extrañados por esa declaración no tuvieron problemas en guardar más secretos, fue entonces que contaron la gran desgracia que cargan los ángeles sangrientos, la cual ha aumentado, pues cargan con la sed roja, y ahora también cargan con la rabia negra. La primera es un defecto con la que siempre han cargado ellos y su padre, el gran Sanguinius, buscó la forma de curarlos pero no pudo y guardó el secreto mientras buscaba la forma de curarlos, pero por desgracia nunca pudo. En cuanto al otro, lo desarrollaron tras la caída de su padre, llevándolos a una completa locura, un gran frenesí, por lo tanto están condenados, tarde o temprano una incesante sed de sangre o una absoluta locura se apodera de ellos, acabando con lo que esté frente a ellos sin fin alguno más que la muerte de ellos o todos los demás. Sus hermanos no dijeron nada, solo mostraron su apoyo y no dejarán que sus hermanos caigan en desgracia. Lo que no sabrían hasta tiempo después, es que al combinar las semillas genéticas, esos problemas se resolvieron casi en su totalidad. La rabia negra no los consumiría, pero aún es un estado de locura, temporal y hasta cierto punto se puede enfocar, e incluso se podría disparar en ciertos momentos deseados. Si el Marín es lo bastante fuerte y de gran voluntad podrá activar esta rabia a voluntad, mientras que en cuanto a la sed roja, aún existe pero no te lleva a un frenesí por saciarte, ahora cargan con un deseo de beber sangre, no es grande pero existe, aunque el problema es que con el paso del tiempo esta sed crecerá más y más, se controla si se consume sangre pero nunca desaparecerá, así que para saciar esta sed se llevó a la conclusión de sacrificar a los criminales, pagaran sus pecados saciando la sed de las fuerzas del emperador, y gracias a la combinación de las semillas. Sus aspectos cambiaron tanto que hace que nadie sospeche quiénes son sus padres. Pasó el tiempo y los ángeles de obsidiana continuaron luchando, lucharon en todas partes, lucharon en las cruzadas negras, lucharon en las guerras tiranidas, pero pasó algo más, la guerra de la bestia, los orcos crearon grandes lunas de batalla. Sus jefes de guerra eran grandes, muy grandes, más grande que cualquier otro orco del que se tenga registro, uno de ellos parecía un titán, y eran llamados como Prime Orcs, orcos.
Con el poder de un primarca, algo que hasta entonces se creía que imposible y una herejía de gran peso, por considerar que un mero seno pueda temer el poder de un primarca, en especial un tonto orco, así era hasta ahora. Estos jefes de guerra crearon un poderoso Bat, fue tan grande que atravesó las defensas de la Santa Tierra, casi destruye la luna y casi cae el hogar natal de la humanidad. Los ángeles de obsidiana acudieron de inmediato en la defensa del mundo trono tras escuchar la enorme amenaza. Gran parte del capítulo cayó en combate, un poco más de la mitad del capítulo murió, pero no dudaron en seguir combatiendo, y se descubrió algo que se creía imposible de ver alguna vez, el protocolo de la última muralla. Todos los hijos de Rogaldorn se unieron, el último puño imperial más todos los capítulos sucesores se unieron para formar de nuevo la séptima Legión. Este protocolo se decretó por el mandato del mismísimo Rogaldorn. Este protocolo se activa cuando la humanidad se encuentra en peligro. Todos los capítulos sucesores tienen que ignorar sus diferencias para unirse ante las amenazas que atenten contra la humanidad y serán uno otra vez, algo condenatorio por el imperio, pero no importaba en esta situación. Así que tras múltiples conflictos finalmente la guerra de la bestia terminó, pero ahora todos saben el potencial peligro de los pieles verdes. Si se dejan crecer de sobremanera pueden llegar a ser una gran amenaza para toda la galaxia. Una gran lección para no subestimas a los senos y recordando que son una gran amenaza para la humanidad. Los ángeles de obsidiana se reunieron en el centro de su ciudad capital, entran en una pirámide cuadrada muy grande, el edificio más grande de la ciudad, y también el que tiene más niveles subterráneos además de ser el mejor protegido. Y en la cima de la pirámide hay un gran templo coronado. Esta estructura, el líder del capítulo y sus hermanos de alto rango que sobrevivieron a la guerra más los que subieron de rango tenían una reunión muy importante, en donde se reunieron fue en su lugar más sagrado, una habitación completamente blindada por múltiples placas reforzadas. Ese lugar no ilumina a sus ocupantes, sino que ilumina a unas placas llenas de escritos, marcadas con sangre. En esas placas está tallada la historia del capítulo, su origen, su misión, así como varios secretos. Cada vez alguien haya ascendido como un ángel de la muerte, son llevados a ese lugar para su última prueba, descubriendo la verdad del capítulo, así como que son hijos de 4 primarcas. Si llegan a superar esta prueba harán un juramento de sangre uniéndose a sus hermanos. Quienes no pasen esta prueba serán ejecutados. Este lugar se llama la Cámara de la Fundación. Dentro de esta cámara hablan sobre los acontecimientos que acaban de suceder, y se dan cuenta de que su capítulo es insuficiente para enfrentarse a las amenazas que se ocultan entre las estrellas. No obstante, aunque quieran ser más grandes y poderosos, no pueden rebasar cierto punto o de lo contrario serían declarados traidores, provocando que sus hermanos los cacen. Fue entonces que recordaron el protocolo de la última muralla. Lo que hicieron los hijos de Rogaldorn podría ser la respuesta que resuelva este problema, por lo que empiezan a debatir su siguiente movimiento. Pasaron un buen rato debatiendo los pros y contra de un plan que se había propuesto. Al final todos llegan a una decisión unánime: esta fundación maldita será mucho más hereje y más condenada que nunca, pues con este acuerdo unánime el señor de este capítulo declara que van a formar la Legión Prohibida. Ellos fundarán más capítulos. A ojos del imperio son más capítulos que aparecieron de la misma manera como los demás capítulos existentes y los que existirán en el futuro, pero en secreto. Todos los capítulos que los ángeles de obsidiana van a fundar permanecen unidos. El Codex dice que todos los capítulos serán independientes uno del otro, pero con ellos no, mantendrán una estructura, estarán en contacto y listos para actuar. Para este plan cada fundación será única, se van a especializar en diversas formas de hacer la guerra. De esta manera van a estar listos para lo que sea todo esto con el fin de no ser sorprendidos como lo que pasó con la bestia, así como para luchar contra todo lo demás que pueda venir en el futuro. Entonces cuando llegue el momento se unirán para levantarse como una poderosa legión que acabe con los enemigos del emperador, pues no solo serán un muro, un escudo, una espada o un volter, serán todo eso y más. Esto llevó a que Aztecs ya no sea solo un mundo, sino que todo un sistema. Desde que este capítulo se fundó han estado reclamando mundos vacíos o mundos que estuvieron en manos de los senos, con el plan para crear una nueva legión. Hacen que cada mundo que forme parte del sistema tenga su propio capítulo de marines espaciales, y hay otra cosa importante, se trata de que cada planeta los marines serían quienes gobiernen. Otra cosa curiosa que pasó fue que sus tradiciones se expediciones a toda la población civil del sistema, pues el sistema al ser manejados por los marines era inevitable que población siguiera ciertas costumbres. En todo caso el sistema resultó ser muy estricto. Los aztecs buscan ser autosuficientes, con grandes fortalezas y generar defensas impenetrables, así como diversas formas de honrar al emperador, con ciertos cantos, peregrinaciones y más cosas como esas. Cuando sacrifican a alguien es toda una ceremonia. En el día lo hacen a nombre del emperador, hablan sobre cómo el sol palidece o es una representación del astronómicos. Cuando es de noche juran que conquistaron las estrellas de la misma manera que eliminarán
Con el pasar de los milenios, ellos también se unieron al credo imperial, viendo al emperador como un dios. No obstante, ellos, así como todos los demás, tienen su propia interpretación sobre cómo se tiene honrar al dios emperador de la humanidad, pues a diferencia de muchos otros que han olvidado la historia del imperio, ellos sí la conocen y la resguardan, pero no niegan la divinidad del emperador y esperan que él pueda perdonarlos. La razón por la que ven al emperador como un dios, es porque a través de los milenios el emperador sigue manteniendo encendido el Astronomicon. Ha hecho milagros en toda la galaxia, la fe hacia el emperador ha traído grandes victorias, así como protección y guía. Con esto y más, es por lo que creen en la divinidad del emperador, hasta incluso teorizan que pudo ser un dios desde un inicio. Es así como desarrollaron su propia fe, haciendo sacrificios en su nombre, dando más juramentos, juntando ornamentos y ritos sagrados, todo es y más por el emperador. Esto hizo que Aztecs fuera un ejemplo para muchos otros, no obstante sus actitudes como la forma en la que se gobiernan más la cercanía entre capítulos, así como que son muy autoritarios con respecto a cómo alaban al emperador. Básicamente el trato es que todos en Aztecs tienen que seguir su fe, ya sea que quieran o no. Todo esto ha provocado que la eclesiarquía y varios inquisidores no los vean con buenos ojos. Aún así Aztecs ha mantenido a raya a estos dos, gracias a que demuestran ser eficientes, leales, honran al emperador, y tal vez porque curiosamente cada vez que alguien ha intentado imponerse a ellos, cosas pasan y gente desaparece, por lo que se mantienen a raya no obstante, los tienen en la mira a la espera de algo que les permita actuar contra estos tipos que día a día aumentan sus filas, lo que en teoría es bueno para el imperio, pero muchos no lo ven así que consideran que esto es peor porque hacen alianzas con otros capítulos, los capítulos que ellos están fundando, y claro que no saben la verdad de esto, de lo contrario no estarían ahí. Ellos al tener tales orígenes han aprendiendo de sus primarcas así como de otros capítulos, cada capítulo ha buscado en qué especializarse, pero todos manteniendo una gran unión. Pero para que no parezcan una legión se hablan como aliados y todas sus reuniones son secretas, los ángeles de obsidiana están a cargo y llevan a todos sus hermanos a la cámara de la fundación para contarles la verdad y hacerlos jurar con sangre, entonces serán un hermano por completo y tendrá que cumplir con sus votos o serán castigados por sus pecados. Y estos son algunos de los capítulos creados para esta nueva legión, también emplean diferentes tecnologías modernas y antiguas, estando al borde de la herejía pero siempre se las arreglan para que los del Mechanicus de Aztecs hagan lo que se les ordena. Águilas plateadas. Marines espaciales especializados en el vuelo, con ataques rápidos y precisos, buenos explorados con la capacidad de discernir a los objetivos más importantes allá en donde vayan a enormes distancias. Su armadura es plateada, con toques rojos y con garras negras, usan mochilas propulsoras para volar, tienen veloces motos, pero lo que hace resaltar al capítulo son sus monturas sin igual, montan águilas y grifos biomecánicos. Las primeras son mucho más rápidas y aerodinámicas, su arsenal no es muy pesado, pero como insignia del capítulo vuelan a grandes velocidad y no conocen la palabra miedo, haciendo los movimientos más alocados y suicidas, pero siempre logrando cumplir con su objetivo, mientras que los otros son de armamento pesado. Para ataques pesados como bombardeos, acrimillan a las fuerzas enemigas y barren con todo a su paso. Su comandante lleva una cabeza de águila como un ornamento sobre su casco, la cabeza del águila tiene el pico abierto para dejar ver al usuario, su mochila propulsora, tiene dos águilas plateadas paradas con orgullo y en sus sombreras hay varias plumas adornando los bordes, su símbolo es una águila cazando con las garras extendidas sobre un rojo intenso, el primer capítulo que se especializó en el vuelo. Parcas vengadoras. De todos los capítulos que forman esta legión, esta es quien tiene más psíquicos en sus filas, apoyados por todos para tener una gran cantidad de ellos, más de la mitad de sus filas son psíquicos y técnicamente son los clérigos de Aztecs. Llevan a cabo la mayor parte de los rituales que han ido aumentando con el paso del tiempo, así que hay unos cuantos fuera del capítulo dispensados por todo el sistema así como entre los demás capítulo para garantizar con el cumplimiento de los ritos sagrados, sacrificando a los criminales u otras personas que se ganaron este destino, para luego desangrarlos hasta dejarlos secos y dar esa sangre a sus hermanos, también sacrifican a los líderes de sus enemigos, como una forma de honrarlos como grandes adversarios y así como para que paguen por sus pecados, y de esa manera limpian a la galaxia de su sucia existencia. En el campo de batalla son bastante adaptables pero, su fuerza gira en torno a los psíquicos, como la fuerza principal o la de apoyo. Sus cascos son cráneos cubiertos por capuchas, es común verlos armados con una hoz y cargan con las cabezas de sus enemigos, para luego limpiarlos hasta que queden los cráneos para colgarlos en su sala de trofeos. El maestro del capítulo no lleva una capucha, lleva un penacho de plumas azules oscuras, y su hombrera izquierda está diseñado como una cráneo y en la hombrera derecha lleva el símbolo del capítulo, un cráneo sobre dos hoces haciendo una X, las hojas apuntando afuera. Todo es de color negro sobre blanco y las armaduras son de tonos grises, hay muchos dispersados, pero así es como logran la unidad. Hijos del Sol.
con armaduras amarillas y naranjas, portan escudos dorados con un rostro tallado. Este capítulo tiene uno de los códigos de honor más remarcados dentro de la Legión, expertos en tácticas defensivas así como en el romper las defensas enemigas. Llevan macuahuitles, piezas sólidas o con la capacidad de girar para cortar lo que sea, y si alguien logra salvarse se llevarán una herida mortal horrible que nunca desaparecerá. También llevan grandes armas de gran alcance acabando con los enemigos. Empujan al enemigo a su muerte o son llevados a donde ellos quieran para liquidarlos, así que con su fuerte y gran devoción al emperador se llenan de fe para enfrentar a lo que sea, en especial a los demonios, llevando la luz del emperador a donde sea necesario. El maestro del capítulo lleva un ornamento circular detrás de cabeza, siempre brillando, aún en la oscuridad más densa, y con un arco sobre el casco con puntas doradas de izquierda a derecha, cargando el escudo más grande, tan grande que casi lo cubre por completo y tallado con eventos importantes del imperio, teniendo en medio al emperador y a sus hijos a su alrededor, representados por símbolos. El símbolo del capítulo es un sol dorado, remarcado con un borde negro y un escudo de color negro en medio con un rostro. Algunos creen que es el emperador pero otros parecen diferir. Jaguares blancos, con armaduras negras en el torso y cabeza, mientras que las extremidades son blancas, con garras en las manos, se especializan en las tácticas ofensivas, optan por la velocidad, ataques por sorpresa, cazan a los enemigos de la humanidad. Llevan espadas sierras, macuahuitles normales o motorizados, lanzas combinadas con volteres. Cada hoja de la misma aleación especial que llevan los ángeles de obsidiana, son los que mejor controlan el gatillo para activar la rabia negra, volviendo una fuerza arrolladora que acaba con sus enemigos, por lo que no luchan contra el enemigo, ellos masacran al enemigos. Su maestro de capítulo lleva una cabeza de jaguar sobre su casco, con sus fauces marcando el casco, con un patrón singular de manchas de un negro más oscuro, cargando un macuahuitil, el más grande que hay en el capítulo, tan grande como él y con cuchillas con el aspecto de garras en ambos antebrazos esperado a ser desenfundadas, con su símbolo de un jaguar blanco con manchas negras, sobre un fondo amarillo. Ellos acabarán con sus enemigos sin que sean vistos. Podrán hacer de forma sencilla y rápida o de una forma brutal. Lobos sin alma. Un capítulo muy pequeño y secreto, nadie del imperio sabe quiénes son. El capítulo secreto es resguardado por todos. Aztecs fue un curioso proveedor para el imperio, además de construir con muchas cosas como lo hacen los demás sistemas. Ellos son peculiares, pues son los que más han localizado y exportado niñas con el gen paria, lo que da a futuro más hermanas del silencio o algo más, cosa curiosa. Pero nadie hace muchas preguntas pues al final es un beneficio más para el imperio, así que solo lo aceptan y punto. Pero en realidad no solo buscaron niñas, buscaron a todo niño que nazca con el gen paria, dividiendo a niños y niñas. Las niñas fueron exportadas mientras que los niños se quedarán para que se vuelvan marines espaciales, buscando controlar su gen paria, así como siendo grandes combatientes. Son los guardianes de los secretos de la Legión Prohibida, guardan sus secretos y se aseguran de que nadie pueda enterarse de estos, así como también trabajan para impedir que alguien los divulgue. Cazan a sus hermanos que puedan caer en la traición. De forma lenta rellenan sus filas, son pocos, han sido entrenados para que sean una silenciosa ventisca de muerte, armados con equipos ligeros cumplen con su deber, y todas las armaduras son iguales, no necesitan individualismo por lo que tampoco se quitan sus cascos si no están solos, tampoco hablan salvo el maestro del capítulo y otros pocos que se ganaron ese derecho. Aún así trabajan juntos y morirán juntos, solo ellos saben quién es su comandante. Claro que también va a las reuniones, pero fuera de ahí, es uno más del capítulo. Sus armaduras son de modelo estándar, salvo por la cabeza, ya que sobre el casco tienen el ornamento de un lobo con las fauces completamente abiertas, con los ojos negros. Sus hombreras tiene el símbolo del capítulo, la mitad de un lobo aullando de color gris sobre un círculo blanco y el resto de la armadura es azul oscuro con tonos grises. Son expertos en el rastro e infiltración, cazan con un completo éxito, ninguna presa se les escapa. Hijos de la luna. Con armaduras difundidas de blanco y negro, de arriba hacia abajo en ese orden, con elementos dorados, con escudos cuadrados de cuerpo completo, cargan armas de fuego y de cuerpo a cuerpo, son buenos en generar ataques contundentes y en tácticas de desgaste, moldeándose a la situación para buscar la mejor manera de eliminar al enemigo, por lo que de ser necesario cambian sus tácticas, de un ataque directo y contundente a emplear tácticas de guerrilla, usando de forma hábil los recursos disponibles. Usan todo tipo de armas sin dejar fuera las armas de obsidiana que les dio tanto poder de combate. Ellos en un momento pueden ser una gran pared que sea impenetrable y al otro con como una lluvia de asteroides. El maestro de capítulo lleva túnicas con el símbolo del capítulo, una luna menguante blanca y negra sobre un fondo azul pálido. Detrás de su cabeza tiene un ornamento blanco brillante con las marcas de cráteres, y una serie de placas circulares que muestra las fases de la luna, la cual lleva como si fuera una corona. Las fases de la luna también los tiene marcado en su escudo, de arriba hacia abajo. Serpientes de jade.
de color verde jade y escamas marcadas con un color azul en sus extremidades, en un tono de lapislázuli, con hombreras armadas en segmentos de arriba hacia abajo, un segmento sobre el otro, y cada borde está adornado por grandes colmillos, grandes y afilados como cuchillas, con escudos sobre el pecho derecho, cada uno marca su armadura con un curioso patrón de escamas asemejando a una serpiente. Estos tipos se especializan en los ataques rápidos y agresivos, o en ataques múltiples para despedazar al enemigo sin tener que estar en un combate de frente, si no es necesario y si hay más opciones, pero sobre todo están concentrados en la guerra química, armas envenenadas, gases tóxicos, armas ácidas y cosas de ese estilo. Buscan debilitar al enemigo lo suficiente para gastar la menor cantidad de recursos posible. Sus venenos son potentes, por lo que suelen ser marines que trabajan en solitario, ya que sus venenos son capaces de afectar a sus hermanos y buscan seguir mejorándolos al igual que el resto de sus armas, por lo que dejan ciertas armas y tácticas fuera de la mesa cuando trabajan con otros capítulos, pero de igual manera muestran ser sumamente eficaces, en especial por sus unidades mecánicas, que además de los vehículos y maquinaria que tienen los demás capítulos, montan grandes serpientes biomecánicas y usan serpientes más pequeñas como espías y exploradores, barriendo el mapa en busca del enemigo así como de información extra. El maestro del capítulo lleva un ornamento en forma de la cabeza de su serpiente, con los colmillos de la serpiente enmarcando el casco, y los ojos de la serpiente son dorados, carga una horca y las puntas son colmillos que sueltan veneno ácido, y mientras todos los demás llevan el símbolo del capítulo en el escudo que llevan. Él lo tiene en su hombrera izquierda que es un modelo normal, es una serpiente de color jade, enrollada y una parte de ella está levantada, con las fauce abierta, con los colmillos expuestos que gotean veneno sobre un fondo negro. Los osos negros. El capítulo que abrazó de mejor manera las enseñanzas de Perdurabo antes de su caída, levantando las fortalezas más grandes y poderosas, expertos en asedios y en cómo romperlos, son quienes manejan una mayor cantidad de armas pesadas, incluyendo vehículos, dreadnoughts, así como también tienen la mayor cantidad de marines con armaduras de clase exterminador. Sus planes son planificados de forma cuidadosa, realizan ataques feroces también de desgaste entre otros tipos más, son muy poderosos. También usan la rabia negra pero son más difíciles de controlar por lo que dejan esto como su última opción, ya sea para vencer o para ganar tiempo para que los demás puedan retirarse. Sus armaduras son las más reforzadas de entre toda la legión, al menos en su mayoría, si alguna vez es necesario crear un muro reforzado o golpear tan fuerte como un martillo son ellos a quienes tienen que llamar. Sus armaduras son negras con partes marrones, el líder de su capítulo tiene una cabeza de oso sobre su casco, metálica y los colmillos que parecen clavarse en el casco, y de su espalda cuelga una piel de oso, su símbolo es un oso rugiendo marcado con color negro sobre un fondo marrón. Estos son algunos de los capítulos que se han fundado que forman parte de la Legión Prohibida, pero hay más, y buscan seguir creando más capítulos con sus propios mundos o si es posible comparten mundos si tiene una población óptima con buenos índices de crecimiento, y aunque han llegado a obtener grandes bajas, nunca perdieron a un capítulo, nunca los han perdido, pero no solo se debe a sus grandes habilidades, sino que hacen trampa, ya que no siguen al pie de la letra el códex, sobrepasan hasta cierto punto el límite de 1000 marines, de cualquier manera siguen reclutando a un buen nivel, y si el número de astartes es demasiado grande, toman medidas, a diferencia del resto de los capítulos que ejecutan a los sobrantes o les dan un destino horrible, ellos colocan a los marines sobrantes en cámaras de estasis, no son tan eficaces como la que tiene él. Primarca Roboute Guilliman, pero está bien ya que no quieren colocarlos ahí para siempre, los mantienen ahí de forma temporal, y son sacados de ahí turnándose con otros astartes, principalmente novatos o de rango bajo, salvo que sea necesario cambiarlos por un alto rango, también cuando el capítulo requiere refuerzos del mismo capítulo, esto también para restaurar sus filas de forma rápida o cuando la legión requiere su asistencia de forma inmediata. La veces en la que los de alto rango requieren ser puestos por estasis, es por precaución, cuando su capítulo o la legión van a una gran batalla, tan grande, que es muy probable la aniquilación del capítulo y más sea casi una certeza. Esto con el fin de que haya alguien con la suficiente experiencia para liderar y restaurar el capítulo de ser necesario, preservando su forma de ser, sus tácticas, sus tradiciones, etc. De esta manera podrán levantarse desde las cenizas y continuar con la batalla, así que estos unos de los trucos que tienen los marines de Aztecs. Tras la guerra de la bestia, la galaxia continuó mandando más enemigos, los necrones, los tau, los tiránidos y más. Los diferentes capítulos de Aztecs han estado en diferentes lugares solos o acompañados y en algunas ocasiones de manera semioficial se activó el protocolo de la Legión Prohibida en donde varios capítulos se reunieron para luchar juntos. Pero sin duda lo peor que pasó fue la última Cruzada Negra, el Imperio y todos los demás creían que podían contener al caos, pero estaban terriblemente equivocados.
Parte de los capítulos que fueron a dar apoyo a Cadia para rechazar a los traidores, no fue suficiente. En ese momento se activó el protocolo, llamando al resto de los capítulos, no en un ataque definitivo, sino que en un llamado de ayuda. Las fuerzas del caos fueron abrumadoras, llegaban más y más de ellos juntos con hordas de demonios, no había forma de detenerlos, fue tan terrible que incluso los senos intervinieron para detener el caos, pero aún así no fue suficiente y entonces Cadia cayó, fue. Así como el caos obtuvo su victoria, las más grande hasta ahora, no solo rompieron el bloqueo que el imperio estableció, sino que rompieron el último pilar que contenía al caos. Fue así que el ojo del terror se extendió hasta convertirse en la cicatriz maledictum, dividiendo a la galaxia en dos. Los planetas que estaban del lado en donde está Terra pueden ver el Astronomicon, pero todos los otros mundos que están al otro lado, ya no pueden ver la luz del emperador. Cuando llegaron el resto de los capítulos ya era tarde, por lo que solo pudieron ayudar a la evacuación, ya no se podía hacer nada. Tuvieron que irse y el caos los siguió, fueron empujados hasta llegar al sector de ultramar, hasta la recámara del primarca. La Legión Prohibida luchó con todas sus fuerzas, sus hazañas reflejaron a los valerosos actos de las legiones de antaño, pero no fue suficiente, solo retrasaron lo inevitable así como menguaron sus fuerzas más y más. Todo parecía perdido, pero cuando la esperanza parecía haberlos abandonado, ocurrió un milagro. El primarca Roboute Guilliman despertó, el primarca de los ultramarines volvió y con todas sus fuerzas, liderando a las fuerzas imperiales restantes, expulsó a las fuerzas del caos y los traidores fueron vencidos. El resto de la legión así como las demás fuerzas restantes cayeron de rodillas para jurarle lealtad al primarca. Guilliman tomaría el liderazgo del imperio, buscando hacer muchos cambios, como sacar del poder a los que son ineptos y reemplazarlos por marines. Cuando llegó al sistema Aztecs hizo cambios para hacer del sistema más eficaz, y claro que sin quitarle el poder a los marines, ya que para él esto era lo correcto. De hecho le llegó a revelar al maestro de los ángeles de obsidiana que ese era el destino que planeaba para sus hijos siendo unos gobernantes perfectos, así que les dio el visto bueno que ellos sean quienes gobiernan. Y no sospecha de la formación de la legión. Luego llegó algo más, un regalo del emperador, una señal de que no ha abandonado a la humanidad. Llegaron los marines espaciales primaris, mejores y más poderosos marines espaciales, diseñados por más de 10.000 años. Muchos no estaban muy conformes con la aparición de estos primaris. Los vieron con una terrible herejía que mancha la obra perfecta del emperador e incluso el Mechanicus busca ejecutar a Belisarius Cawl por este acto tan atroz e imperdonable. Esta es sin duda una de las más grandes tecnoherejías que hayan visto. Crear y peor aún, crear sobre la obra perfecta del emperador. Los Aztecs así como otros marines estaban apoyando a los primaris y estaban dispuestos a unirse a ellos así como defenderlos de otros capítulos, aun si hay entre ellos que piensan que esto es una herejía, pero no es como si ellos pueden decir algo si se sabe la verdad. Por fortuna esto último no llegó a ser necesario, gracias a que al final intervinieron los custodies, la guardia personal del emperador. Ellos aceptaron a estos nuevos hermanos y proclaman que son más que indispensables en estos momentos difíciles, por lo que sí o sí, forman parte del imperio. Uno los aceptaron, otros solo los ven como un mal necesario. Sea como sea, varios Aztecs han tomado la decisión de llegar a ser un primaris. Todos los hermanos que se volverán primaris juraron que nunca olvidarán su misión, un Aztecs una vez, un Aztecs por siempre, así que tras regresar del proceso de para elevarlos a marines primaris, fueron a la cámara de la fundación para hacer un nuevo juramento en su nueva forma de primaris, volviendo a ser un hermano más. Fuera de Aztecs, Guilliman inició con la cruzada Indomitus, con una orden clara: si un mundo no puede ser salvado entonces deben vengarlo. Fue así como Hijo Vengador inició con esta campaña, una cruzada de tal magnitud que no se había visto desde que su padre hizo lo mismo para reunificar a la humanidad, y ahora más que nunca los enemigos han aumentado, se preparan para algo mayor. Se reportan como algunos primarcas traidores están volviendo, los necrones se reúnen y todo es peor porque las fuerzas tiránidas están volviendo en números colosales. Hablando de los tiranidos, van a realizar uno de sus actos más atroces. En Aztecs recibieron un mensaje de emergencia, ya que en parte son ángeles sangrientos, saben cómo conectar con sus redes de comunicación. El mensaje dice que los tiranidos van a Baal Secundus, el mundo natal tanto de los ángeles sangrientos como del gran Sanguinius. Luis Dante, el comandante del capítulo de los ángeles sangrientos, llama a las armas a todos los hijos de Sanguinius. Todos aquellos que sean hermanos de sangre deben acudir a la protección de su hogar, pero sobre todo del hogar de su padre. Sin dudarlo, los Aztecs acudieron a la Legión Prohibida, juntando a tantos hermanos como pudieron, pero no podían ir con la totalidad de sus fuerzas, pues sus fuerzas están divididas en múltiples frentes a los que acuden defendiendo el sistema y sus fronteras o están otras misiones. Sea como sea, intentan ir tan rápido como sea posible a la cicatriz maledictum, ya
que están en el Segmentum Pacificus y Baal está en el Segmentum Obscurus, por lo que el viaje es largo y peligroso, tienen que atravesar la cicatriz y esto solo se logra por ciertos puntos, el plan es ir a uno de esos puntos, uno que esté cerca de Baal, para poder ir al rescate de sus hermanos tan rápido como puedan. Llegaron pero no solos, Guilliman con refuerzos también iban a Baal, así que unidos atraviesan la cicatriz Maledictum, para encontrar a la flota enjambre mermada. Dante con sus fuerzas combinadas lograron defender Baal. Los refuerzos sin dudar volaron a toda velocidad dividiéndose en dos partes, a la superficie y al espacio circundante de Vol, enfrentándose contra el resto de las fuerzas tiránidas. Los destrozos son muchos pero el comandante logró detenerlos antes de que consumieran el planeta. Dante se reunió con Guilliman pese a sus heridas y no podía creer en este milagro. Un primarca ha vuelto, pidió perdón por no proteger a Baal, así como por no poder impedir tener tantas bajas, y Guilliman no aceptó sus disculpas, porque según él no hay nada que perdonar. Dante hizo lo imposible, una y otra vez, lo hizo tantas veces que Guilliman le dice que puede hablarle como un igual, ya que es uno de los pocos que se ganó ese derecho. De hecho confía tanto en él que lo nombró regente del imperio que está de este lado de la cicatriz, lo elevó a primaris y le entregaron más refuerzos. Los Aztecs también apoyan a Dante, quien es sin duda el más grande de entre todos los hijos de Sanguinius. Entonces es así como actúan los Aztecs, preparando una legión para las horas más oscuras, y no se detendrán hasta que el imperio esté en paz, cuando los herejes desaparezcan, cuando los senos hayan muerto, cuando la humanidad esté en paz. Solo entonces los Aztecs se detendrán, mientras tanto no lo harán, no permitirán que alguien se entere de sus secretos, pues eso llevará a su destrucción, pero no es que le teman a la muerte, sino que le temen al fracaso. Aceptaron la muerte desde hace tiempo, de hecho. Cuando acaben con su misión están dispuestos a ejecutarse a ellos mismos si Guilliman o quien esté a cargo decrete que no tienen salvación. Si su destino es la muerte pues la muerte será, se arrancarán sus corazones de ser necesario, pero aún no. Aún no han terminado con su misión, los enemigos se preparan para las batallas más grandes que se hayan visto, hay rumores susurros que provienen de la disformidad, no se logran entender pero se escuchan rugidos de una manada de leones. Las señales dicen que podría volver otro primarca, tal vez regrese el león de Caníbal, tienen que enmendar los pecados de sus padres traidores, tienen que honrar a sus padres leales. Así que continuaron marcando y la legión prohibida estará lista para pelear, así es como los ángeles de obsidiana marca frente a todos sus demás hermanos de Aztecs para salvar a la humanidad. En este oscuro futuro no hay salvación para nosotros. El fin llegará y tendremos que aceptar la extinción. Por nuestra existencia está maldita. Pero aún no. No hasta que salvemos a la humanidad. Solo así podremos descansar, pues ese es el deber de la Legión Prohibida.